Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de historia. En la clase anterior habíamos trabajado acerca del capitalismo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del liberalismo, ¿sí? Entonces, me ayuda por favor la señorita Carmen Bonilla. ¿Sí está? Sí, listen ya. El liberalismo. Las monarquías europeas habían acrecentado su poder despótico como producto, entre otros factores, de la acumulación de riqueza proveniente de las colonias. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo, tuvo su mayor expresión en la filosofía de Thomas Hobbes y su obra Leviatán, y en la afirmación de Luis 14. XIV, rey de Francia, ante el Parlamento: el Estado soy yo. Espérenme, que va a ingresar alguien. Ya. Bueno, entonces, como les digo, no vamos a hablar acerca del liberalismo y como ustedes pudieron escuchar la lectura de la señorita, nos habla acerca de las monarquías, de cómo se desarrollaba el poder en estas monarquías, ¿no? Despótico, es decir, que tenían un poder absoluto, ¿no? También nos habla aquí de la acumulación de la riqueza proveniente de las colonias. Ya sabemos de qué riqueza está hablando porque ya en el origen del capitalismo, en el mercantilismo, ya hablamos acerca de esto, ¿no es cierto? Entonces, esta riqueza provenía de las colonias americanas, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Voy a trabajar esta yo. Durante ese mismo periodo denominado la Era de la Razón, hubo grandes avances científicos e intelectuales que influyeron en el pensamiento del siglo XVIII y estimularon la búsqueda de la verdad a través de la razón y no de los dogmas. Que va a ingresar otro estudiante. Listo, entonces esto también nos está haciendo remontar a esta época de los avances científicos. Lisa, Ustedes buenas tardes. conocen, buenas tardes. Ustedes conocen este tema de los avances científicos, se da cuando empiezan a ya introducir la máquina, las máquinas, las fábricas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se dan estos avances científicos. Nos dice que influyeron mucho en el pensamiento del siglo XVIII y estimulan la búsqueda de la verdad a través de la razón. De la misma forma, a través de la historia hemos visto que antiguamente estaba todo bajo control de la religión, ¿sí? De los dogmas, como aquí dice, es decir, los dogmas se refiere a las creencias religiosas, ¿no es cierto? Que cuando ya existen estos avances científicos y aparece el conocimiento, viene ya todo a ser parte de la razón. ¿Sí? La razón nos referimos a la inteligencia, al pensamiento crítico, a la investigación, etcétera. Todo lo que se refiere con los avances científicos, que tiene que ver todo con los avances científicos, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Me ayuda, por favor, señorita Mejía Damaris? La alta burguesía, en especial traficantes de esclavos, fue detractora de las nuevas ideas, mientras que elementos de la baja nobleza y el bajo clero las apoyaron. Por otra parte, no hay que ignorar el hecho de que en Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarismo y la Carta Magna, que limitaba las acciones de la monarquía, Estado de Derecho, garantizaba ciertos derechos individuales. Muy bien, aquí estamos viendo ya más avances, ¿no es cierto? Nos dice la alta burguesía y nos habla de los traficantes de esclavos. Entonces, en la alta burguesía, ustedes saben que la burguesía fue la clase naciente en el capitalismo, para el capitalismo, ¿no es cierto? Que luego ya
se fortalece y pasa a ser la clase dominante, la burguesía, y el proletariado pasa a ser las personas que tenían que vender su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de eso nos está hablando aquí. Lo que estamos viendo es un inicio igual, ¿no es cierto? Acá nos dice el bajo clero los apoyaban. Entonces, a la iglesia también no le quedó de otra que apoyar, pero ¿apoyaron a quién? A la clase alta, la que tenía el poder, ¿no es cierto? Porque siempre también hemos visto que la iglesia está o tiene sus propios privilegios, ¿no es cierto? No es que la iglesia no tenga estos privilegios, o sea, como quien dice, de la clase baja, pobres, ¿sí? En sus tiempos, la iglesia fue la principal terrateniente, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenía la principal dueña de tierras, ya que los colonizadores se valieron de la religión para llegar y conquistar las tierras. Entonces aquí también nos habla, por ejemplo, nos dice aquí que en Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarismo. Parlamentario se refiere ya luego a las repúblicas, ¿no es cierto? A lo que se constituyó la república. Aquí nos dice que limitaba las acciones de la monarquía, Estado de Derecho, y garantizaba ciertos derechos individuales. Entonces aquí lo que estamos viendo, chicos, es un paso, el proceso que se vive para seguir a lo que fue luego el sistema capitalista. Vamos a trabajar la siguiente, me va a ayudar, por favor. Señorita Milena Llanza. Filósofo y médico inglés, 1632-1704, es considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los principales autores de la Ilustración. En cuanto a teoría política, propuso que la soberanía emana del pueblo y que los derechos individuales son anteriores a la sociedad. En cuanto a la relación entre la economía y la política, afirmó que la mayor y principal finalidad que persiguen los hombres al reunirse en estados sometiéndose a un gobierno es la protección de su propiedad, protección que le es incompleta en estado de naturaleza. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no? John Locke nos dice que es considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los principales autores de la Ilustración. Entonces, este liberalismo, chicos, se refiere no a un de derecho, sino más bien a un liberalismo económico, a un liberalismo de comercio. Sobre eso es lo que está hablando esta teoría. Sí, acá nos dice que en cuanto a la teoría política propuso que la soberanía emana del pueblo y que los derechos individuales son anteriores a la sociedad. Entonces, igual esto nos habla acerca de cómo se da el paso de la monarquía a la república, porque en la monarquía toda la soberanía está en una sola persona y que este era el rey, ¿no es cierto? En cambio, en la república, esta soberanía nos dice que emana del pueblo, y esto está concebido en esta ideología del liberalismo, ¿no? Luego nos dice que en cuanto a la relación entre la economía y la política, afirma que la mayor y principal finalidad que persiguen los hombres al reunirse en estados, sometiéndose a un gobierno. Entonces, como les digo, ¿no? En la protección de su propiedad, protección que le es incompleta en el estado de naturaleza. Como les digo, esto se refiere a un liberalismo económico, ¿sí? Vamos a ver los postulados del liberalismo. Nos dice aquí, las ideas más importantes del liberalismo se desprenden de los autores del siglo XVIII, entre ellos John Locke, Adam Smith, Stuart Mill y David Ricardo.
Vamos a leer los postulados. A ver, me va a ayudar, por favor, señor Kevin Espinosa. Entre los principios postulados del liberalismo tenemos: el individuo es autónomo, la libertad es una dimensión de la razón, Estado de Derecho, todas las personas son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones. Todas tienen el deber de acatar las leyes que resguardan los derechos individuales. Derecho natural: a la propiedad privada y a la organización social en grupos diferenciados por su riqueza, clases y no por sus nacimientos, estamentos. Los derechos son inviolables, nadie puede interferir en lo mío y limitar lo que yo puedo hacer. Muy bien. Entonces, como les decía, chicos, este liberalismo se refiere a una libertad en la economía, pero también nos habla aquí la libertad o la autonomía como persona, como individuo, una libertad de la dimensión de la razón. Es decir, aquí, por ejemplo, nos está hablando de una libertad de pensamiento, porque aquí nos habla de la razón. Sí, acá luego nos dice el Estado de Derecho. Todas las personas son iguales ante la ley. Entonces aquí, por ejemplo, igual ya nos habla de una igualdad entre todos, ¿no? Y que asimismo, como todos tenemos deberes, también todos tenemos derechos. Luego nos habla este derecho natural, y en este derecho natural es donde nos habla acerca de la parte económica, ¿no? Porque aquí nos habla, por ejemplo, de la propiedad privada, es decir, que todos tenemos derecho de tener una propiedad privada, cualquiera que sea una casa, un terreno, yo qué sé, ¿no? Y también nos dice a la organización social en grupos diferenciados por su riqueza. Entonces, mire, aquí hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque en el Estado de Derecho nos dice que todos somos iguales sin privilegios, pero en el derecho natural nos habla de que estamos diferenciados según la riqueza y que según la riqueza estamos diferenciados en clases. Al estar diferenciados en clases no podemos ver ahí una igualdad, ¿no es cierto? Porque aquí ya nos habla de una diferencia de clases. ¿Esto qué quiere decir? Según la riqueza que posea. Aquí nos dice, y no por nacimientos o estamentos. Estos estamentos, de igual forma, ya habíamos hablado anteriormente, estos estamentos se dan en la monarquía. ¿Y qué quería decir? Que era según el nacimiento, ¿no? Es decir, si nacían de hijos de los reyes, pues tenían ahí su linaje alto. Y en cambio, si nacían en el pueblo de la persona de un sirviente, entonces eran de la clase baja, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí ya en el liberalismo nos dice que si las personas tienen dinero, pertenecerán a la clase alta, y las que no tengan el dinero, pues simplemente a la otra clase oprimida, ¿no es cierto? Entonces aquí, mire, tenemos aquí una contradicción en esta ideología. Sin embargo, nos referimos a esta parte de la economía, y arriba se refiere a las leyes, ¿no? Las leyes son para todos. ¿Esto a qué les da paso, por ejemplo? A los impuestos, ¿no es cierto? Los impuestos sí van a ser igualitos para todos, pero no podemos pertenecer a la clase alta. ¿Por qué? Porque no tenemos ni propiedades, ni empresas, ni nada. Entonces, esta es la exclusión también que existe en esta parte. Así como hablábamos en la clase anterior de exclusión, mire, en todos los ámbitos podemos observar eso. Ahora nos dice la siguiente: los derechos son inviolables, nadie puede inferir en lo mío y limitar lo que yo puedo hacer. Sí, mire, aquí como esta frase da paso para que puedan hacer lo que quieran. Por ejemplo, dice, nadie puede inferir en lo mío. Es decir, yo tendré tantas empresas o tanta riqueza como yo pueda tener, sí, y nadie puede decir, no, hasta aquí usted puede trabajar o puede ganar. No. Entonces ahí estamos viendo el liberalismo, ¿no?
Nadie puede limitar lo que yo puedo hacer, ¿sí? Esa es la teoría o los postulados del liberalismo. Vamos a ver el liberalismo económico. Nos dice, esta nueva forma de pensar que universalizó las aspiraciones de poder de la burguesía tuvo expresión en una nueva teoría económica liberal, opuesta al mercantilismo, practicado por las monarquías absolutas. Entonces ya estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, cómo esta teoría económica liberal, como ya les decía yo anteriormente, fue una teoría económica y que estaba opuesta al mercantilismo. Sin embargo, todo esto, chicos, es el proceso en el que se establece o sienta sus bases el capitalismo en sí, en el que vivimos actualmente, ¿sí? Porque todo fue parte de un proceso, no es que un día estábamos en el feudalismo y al siguiente ya fuimos capitalistas, no. Entonces estamos viendo este proceso, esta teoría que fortalece al capitalismo, ¿no? Vamos a ver la siguiente, nos dice, la desconfianza en el Estado estaba en el núcleo del liberalismo, de modo que la burguesía inglesa reclamaba la no intervención de aquel en cuestiones sociales. Espérenme un segundito, chicos, ya.